Saludos a todos. Hoy continuaremos con la presentación de la liquidación de mercancías, pero en esta ocasión lo haremos para mercancías diferentes, o sea, que paguen diferentes tipos de impuesto. Comencemos entonces viendo cuáles son la información que tenemos. Teniendo como ejemplo esta factura comercial y este documento de transporte, identifiquemos qué información de ellos necesitamos. Primero, el Incoterm en que se trató esta transacción, que es Esword, los valores de cada artículo, podemos ver son 3 artículos diferentes que tienen valores diferentes para un valor total, ¿verdad?, de la factura y el valor del flete. Entonces tenemos que el Incoterm es Esword, el valor de la factura 17.169, el valor del flete 452 y el seguro, como no tenemos una póliza de seguro presentada, lo calcularemos como hemos visto anteriormente. Entonces será el valor de la factura por el 1.5% y esto nos va a dar 257.54. Y obtenemos nuestro valor en aduana, que es la suma de los tres valores, ¿verdad? El valor de la factura más el flete más el seguro, que ese es el valor CIF. Y como no hay más costos agregados según el artículo 8, entonces nuestro valor en aduana va a ser 17.878.54. Como es un ejercicio donde hay diferentes mercancías que pagan diferentes impuestos, debemos calcular entonces cuál será el valor CIF de cada artículo. ¿Y cómo calculamos esto? Debemos dividir el total del valor CIF entre el valor de la factura. Esto nos da entonces 17.878.54 entre 17.169. Y esto nos va a dar un factor del CIF de 1.04132652. Entre más dígitos decimales incluyamos en el factor, más exacta será nuestro cálculo. Pero si son muy largos, entonces lo recomendable es agarrar de 6 a 8 dígitos. Comencemos entonces a distribuir el valor CIF de cada uno de los artículos para luego poder hacer nuestro cálculo de impuestos. Cosas importantes que debemos de tener en cuenta: la suma de los valores de cada artículo nos tiene que dar al valor total de la factura. Igualmente, cuando ya calculemos el CIF de cada uno, nos debe dar el total del valor en aduanas. Bien, como podemos ver en la factura, los valores de la factura eran estos. El artículo 1 tenía 6.000, el artículo 2 7.700, el artículo 3 3.469, para un total de 17.169, que es el mismo que tenemos en el valor de la factura. Ahora, para calcular el valor CIF de cada uno, debemos de multiplicar entonces el valor de cada artículo por el factor que encontramos, dividiendo el valor en aduanas o valor CIF entre el valor de la factura. Entonces el artículo 1 va a ser igual a los 6.000 por 1.0142652 y eso nos va a dar 6.247.96. Luego el artículo 2 sería entonces los 7.700 por el factor y eso nos va a dar 8.018.22. Luego el artículo 3 sería entonces 3.469 por el factor y eso nos va a dar 3.612.36.
Muy posiblemente por razones de los decimales que uno tome para hacer los cálculos, la suma de estos no nos va a dar exactamente igual al valor en aduanas, por lo que es recomendable que si le hacen falta o le sobran centavos, los ajuste en cualquiera uno de los artículos para que la suma total le dé exactamente el valor en aduanas, que recordemos deben ser iguales. Bien, una vez que tenemos ya nuestro valor CIF por cada artículo, pasamos a calcular el valor o la base imponible de cada uno de ellos. Verá que es multiplicando cada valor CIF por la tasa oficial de cambio del momento, que en nuestro ejemplo es 24.7064. Entonces, para el primer artículo sería multiplicar los 6.247.96 por 24.7064. Eso nos va a dar 154.364.60. Luego el segundo artículo sería entonces los 8.018.22 por la tasa 4.74 y eso nos va a dar 198.101.35. El artículo 3 entonces sería los 3.612.36 por 24.7064 y nos va a dar 89.248.41. Una vez obtenida ya la base imponible, podemos empezar a calcular nuestros impuestos. Para nuestro ejemplo, entonces, diremos que el artículo 1 va a pagar un 15% de derechos arancelarios, el artículo 2 un 10% y el artículo 3 un 5%. Recordemos que el DAI se calcula multiplicando la base imponible por el porcentaje de ese artículo. Veamos entonces. El artículo 1 sería entonces los 154.364.60 por el 15% que habíamos dicho. Eso nos da 23.154.69. El artículo 2 entonces sería 198.101.35 por el 10% y eso nos da 19.810.14. El tercer artículo entonces serían los 89.248.41 por el 5%. Y eso nos da 4.462.42. Para un total de 47.427.25 de derechos arancelarios, ¿verdad? La suma de los tres. Luego pasaremos a calcular el impuesto selectivo al consumo. En nuestro ejemplo definiremos que solo el artículo 1 paga 10% de selectivo al consumo. Los otros dos artículos no lo pagan. Veamos entonces cómo se calcula. Bien, en el artículo 1, como sí paga impuesto selectivo al consumo, este se calcula entonces sumando la base imponible más lo que se pagó de derechos arancelarios por el porcentaje. En este caso es 10%. Esto sería entonces los 154.364.60 más 23.154.69 de DAI, la suma de todo eso por el 10%. Esto sería 177.519.29 por el 10%, que nos da un total de 17.751.93. En el caso del artículo 2 y 3, como no paga impuestos, pues no se calcula nada. O sea que el total del impuesto selectivo al consumo de esta declaración es 17.751.93. Ahora pasaremos al cálculo del impuesto sobre venta, que este se calcula sumando la base imponible más el DAI, lo que se pagó de DAI, más lo que se pagó de impuesto selectivo al consumo y el total de esa suma por el 15%. Entonces, para nuestro artículo número 1,
Entonces, para nuestro artículo número 1 sería el CIF más DAI más el impuesto selectivo de consumo por el porcentaje del impuesto sobre venta. Los 154.364.60 de la base imponible, más 23.154.69 de DAI, más 17.751.93 de impuesto selectivo al consumo, la suma de todo eso por el 15% de impuesto sobre venta, y eso nos da 29.290.68. Para el artículo 2 entonces sería la base imponible 198.101.35 más lo que paga de DAI 19.810.14, no paga impuesto selectivo al consumo, la suma de todo eso por el 15% nos da 32.686.72. Y para el tercer artículo sería entonces los 89.248.41 de la base imponible más el DAI, que son 4.462.42, la suma de todo eso por el 15%, y eso nos da 14.056.62 de empiras. La suma entonces total del impuesto sobre venta es 76.034.03. Entonces el total de la liquidación va a ser la suma del total de DAI más el total de impuesto selectivo de consumo más el total de impuesto sobre venta, y eso nos va a dar 141.213.20. Y recordemos que siempre se suman los $5 del servicio de transmisión de datos, que son $5 por el 24.7064, que es la tasa de cambio de ese día, y eso nos va a dar 123.53. La suma de estos dos entonces sería un total de 141.336.74. Muchas gracias por su atención.